Hola, soy Luke. Bienvenido al canal Minuto de Terror. Dale like y suscríbete al canal. Comenta de qué región de México eres. Me llamo Laurie Strode. Tengo 17 años y vivo en Haddonfield, Illinois. Un pueblo pequeño donde todos se conocen y nunca pasa nada fuera de lo común. O al menos, eso creía hasta la noche del 31 de octubre de 1978. Lo que viví esa noche lo cambió todo. El miedo que sentí, el peso de cada decisión, el sonido de cada paso en la oscuridad están grabados en mí. Como una pesadilla que no explica nada, pero no te deja despertar. Voy a contar lo que pasó, cómo pasó y cómo sobreviví a lo que no debería ser posible. Pero incluso ahora, estando a salvo, no sé si realmente escapé. Él podría seguir ahí afuera, observándome, esperando. Esta es mi historia, dividida en 4 momentos que marcaron esa noche de Halloween, cuando el cuco se volvió real. Era una mañana clara de otoño en Haddonfield. El cielo estaba azul, el aire fresco olía a hojas secas, y el pueblo vibraba con el espíritu de Halloween. Los niños corrían por las banquetas, planeando sus disfraces, mientras las calabazas iluminadas aparecían en los porches. Caminaba hacia la escuela, cargando mis libros de química e historia, pensando en el examen que tendría más tarde. Mi vida era común, predecible: estudiar, salir con amigas, cuidar niños como niñera para ganar un dinerito extra. Pero ese día, algo estaba diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, como si algo invisible me siguiera, escondido en las sombras entre los árboles. Al pasar por la casa de los Mears, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa casa siempre me ha dado mala espina. Era una construcción vieja, con ventanas rotas y pintura descarapelada, abandonada desde que algo horrible pasó ahí hace años. Yo era muy pequeña entonces, pero las historias aún circulaban en Haddonfield. Un niño llamado Michael Mears, de apenas 6 años, mató a su propia hermana con un cuchillo de cocina en la noche de Halloween. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, y nadie hablaba mucho de él después de eso. Pero la casa seguía ahí, como un recordatorio sombrío, un lugar que parecía guardar secretos. Me detuve un momento, mirando las ventanas oscuras, con las cortinas rasgadas moviéndose ligeramente con el viento. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, alta, inmóvil, en la esquina de la casa. No sé si era mi imaginación, pero sentí un vacío en el pecho, como si algo me estuviera mirando. Mis ojos se fijaron en la figura por un segundo, y mi corazón se aceleró. Era solo una silueta, pero parecía humana, parada, como si me observara. Sacudí la cabeza, intentando alejar la inquietud, y seguí mi camino hacia la escuela, con pasos más rápidos de lo normal. En la escuela, el día transcurrió como siempre. Hablé con mis amigas, Annie y Linda, sobre los planes para la noche. Annie estaba emocionada, hablando de encontrarse con su novio, Paul, mientras Linda planeaba pasar la noche con Bob, su novio. Yo, en cambio, estaría cuidando a Tommy Doyle, un niño de 8 años, como niñera. No era la noche de mis sueños, pero me caía bien Tommy, y el trabajo era tranquilo. Durante la clase, mi mente regresaba a esa sombra en la casa de los Mears. Intenté convencerme de que era solo el ambiente de Halloween afectándome. Después de todo, era una época de historias de miedo, bromas y sustos inofensivos. Pero algo dentro de mí no se calmaba. Era como si una advertencia silenciosa resonara en mi cabeza, diciéndome que estuviera atenta. Mientras caminaba a casa después de la escuela, pasé de nuevo por la casa de los Mears. No sé por qué miré, pero lo hice. La sombra ya no estaba, o tal vez nunca estuvo, pero el aire parecía más pesado, como si la casa estuviera viva, respirando, observándome. Llegué a casa, me cambié de ropa y me preparé para la noche. Intenté enfocarme en los planes simples: cuidar a Tommy, ver películas, comer palomitas. Pero la sensación de inquietud persistía, como una nube oscura que no podía disipar. Cuando el sol se puso, Haddonfield se transformó. Las calles cobraron vida con niños disfrazados de fantasmas, brujas y superhéroes, corriendo de puerta en puerta pidiendo dulces. El cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas, y la luna llena bañaba el pueblo con una luz pálida,
casi sobrenatural, que hacía que las calabazas iluminadas brillaran como ojos en la noche. Llegué a la casa de los Doyle alrededor de las 6 de la tarde. Tommy estaba emocionado, contando historias sobre el cuco mientras preparábamos palomitas para ver películas de terror en la tele. Me preguntó si creía en monstruos. Me reí. Dije que no, pero en el fondo, su pregunta me puso nerviosa. Había algo en el aire esa noche, una sensación que no podía explicar. Era como si todo el pueblo estuviera bajo un hechizo, y yo fuera la única en notarlo. Mientras Tommy hablaba, miré por la ventana de la sala. El patio estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue de un farol. Los árboles se mecían con el viento, sus sombras bailando en el suelo. Por un momento, pensé que vi un movimiento rápido, como si alguien hubiera pasado entre los árboles. Mi corazón se aceleró. Cerré las cortinas, intentando ignorar el frío que subía por mi nuca. Me dije que era solo Halloween, que los niños estaban jugando, que mi imaginación me estaba traicionando. Pero la sensación de estar siendo observada no se iba. Alrededor de las 9, Annie me llamó desde la casa de los Wayase, donde estaba cuidando a Lindsay, una niña de 7 años. Sonaba despreocupada, riendo por teléfono, diciendo que iba a encontrarse con Paul y que debería relajarme un poco. «Eres bien miedosa, Laurie», bromeó antes de colgar. Intenté reírme, pero la sensación de inquietud solo crecía. Tommy, sentado en el sofá con un tazón de palomitas, me preguntó por qué parecía tan nerviosa. No respondí. No quería asustarlo, pero mi mente estaba en alerta, como si supiera que algo estaba mal. Intenté concentrarme en la película en la tele, pero cada sonido en la casa, el crujido del piso, el viento golpeando las ventanas, me hacía brincar. Más tarde, vi a Annie salir de la casa de los Wayase. Entró a su coche, pero algo parecía extraño. Se quedó ahí dentro mucho tiempo, sin encender el motor. El coche estaba estacionado bajo la luz de un farol, pero la oscuridad alrededor parecía tragárselo. Pensé en ir a ver, pero Tommy estaba conmigo, y no quería dejarlo solo. Mi mente corría, imaginando 1000 posibilidades. Tal vez su coche se había descompuesto. Tal vez solo estaba esperando a Paul. Pero algo en mi pecho me decía que no era tan simple. Entonces, el teléfono sonó de nuevo. Era Linda, diciendo que estaba en la casa de los Wayase con Bob. Sonaba emocionada, hablando de su noche, riendo como si nada pudiera salir mal. Dije que iba a checar a Annie, pero antes de que pudiera explicar, la línea se cortó. Mi estómago dio un vuelco. Intenté llamar de vuelta, pero nadie contestó. El silencio del teléfono parecía demasiado fuerte, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento otra vez. Miré a Tommy, que me veía con los ojos muy abiertos. Me preguntó qué pasaba. Dije que todo estaba bien, pero mi voz temblaba. Decidí llevar a Tommy conmigo a la casa de los Wayase. La calle estaba silenciosa, salvo por el sonido lejano de risas y el murmullo de las hojas en el viento. El aire estaba frío, y la luna llena iluminaba el camino con una luz pálida, casi fantasmal, que hacía que las sombras de los árboles parecieran vivas. Cada paso que daba resonaba, como si la noche me estuviera escuchando. Cuando llegué, la casa parecía normal, pero la puerta principal estaba entreabierta. Mi corazón latía fuerte, tan fuerte que lo sentía en los oídos. Tomé la mano de Tommy con fuerza y entré, llamando a Annie, a Linda, a Bob. Nadie respondió. El silencio era pesado, como si la casa guardara un secreto. Cada paso resonaba en el piso de madera, y el aire parecía más frío dentro de la casa que afuera. Subí las escaleras, cada escalón crujiendo bajo mis pies. El pasillo estaba oscuro, salvo por una luz tenue que venía de uno de los cuartos. Mi cuerpo temblaba, pero necesitaba saber qué estaba pasando. En el cuarto principal, encontré algo que me heló la sangre. Linda estaba en la cama, inmóvil, con los ojos abiertos en una expresión de sorpresa, como si hubiera visto algo terrible antes de morir. Mi grito se quedó atrapado en la garganta, un sonido ahogado que no pude soltar. Tommy empezó a llorar, jalando mi mano, suplicando que nos fuéramos. Los saqué del cuarto, mi cuerpo temblando, mi mente tratando de procesar lo que había visto. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia. No era solo una sensación. Era como si el aire a mi alrededor hubiera cambiado,
se hubiera vuelto más frío, más denso. Algo estaba ahí, observándonos. Bajé las escaleras corriendo, sosteniendo a Tommy, pero en el pasillo vi a Bob. Estaba colgado en la pared, atravesado por un cuchillo enorme, como un muñeco roto. Mi estómago se revolvió, y las náuseas subieron por mi garganta. No había tiempo para pensar. Tomé a Tommy y corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, él apareció. Una figura alta, vestida con un overol oscuro, con una máscara blanca sin expresión. Michael Myers. No sabía cómo estaba ahí, pero sus ojos, o la falta de ellos, me miraban a través de esa máscara. Era como mirar al vacío, a algo que no era humano. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si supiera que no tenía a dónde correr. Corrí de vuelta a la casa de los Doyle, cerrando la puerta con manos temblorosas. Tommy gritaba, preguntando quién era ese hombre. No tenía respuestas. Mi mente estaba en pánico, pero necesitaba mantener a los niños a salvo. Llamé a la policía, mi voz temblando mientras pedía ayuda. La operadora dijo que alguien vendría, pero la línea parecía inestable, llena de estática, como si algo la interrumpiera. Cerré todas las ventanas. Tomé un cuchillo de la cocina y escondí a Tommy y a Lindsay, que había llegado corriendo de la casa de al lado, en un closet del piso de arriba. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Sabía que él venía. Escuché pasos pesados afuera, el sonido de puertas siendo probadas, ventanas siendo forzadas. El viento afuera parecía aullar, como si la propia noche estuviera viva, conspirando contra mí. Él entró. No sé cómo, pero la puerta trasera estaba abierta. Vi su sombra moviéndose por la sala, lenta, deliberada. La máscara blanca brillaba en la poca luz que venía de la calle, como un espectro flotando en la oscuridad. No hablaba, no hacía ruido, solo se movía, como un depredador que sabía que su presa no tenía escapatoria. Tomé a los niños y corrí al cuarto de arriba, cerrando la puerta. Pero él era fuerte. Escuché la madera crujir mientras golpeaba, cada golpe resonando como trueno. Tomé una aguja de tejer que estaba en un buró, mis manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. Mi cuerpo estaba helado, pero el sudor corría por mi frente. Cuando la puerta cedió, él entró y lo ataqué. La aguja perforó su cuello y cayó, la máscara blanca inclinada a un lado. Pensé que había terminado, que lo había vencido, pero no fue así. Cuando bajé para pedir ayuda, él se levantó, como si el dolor no lo afectara, como si no fuera humano. Corrí afuera, gritando por ayuda, pero la calle estaba vacía, las luces de las calabazas parpadeando como ojos en la oscuridad. Me siguió, lento, implacable, cada paso resonando detrás de mí como un tambor. Entré a otra casa, desesperada, y me escondí en un closet. Mi respiración era demasiado fuerte, mi cuerpo temblaba. El aire dentro del closet era sofocante, y cada sonido afuera parecía amplificado. Él abrió la puerta del closet, la máscara blanca llenando mi campo de visión. Lo enfrenté de nuevo, usando un gancho de metal para herirlo en el ojo. Cayó, el cuerpo pesado golpeando el suelo, pero sabía que no duraría. Entonces escuché disparos. Un hombre, que después supe que era el Dr. Loomis, el psiquiatra de Michael, apareció. Disparó varias veces, y Michael cayó del segundo piso de la casa, el cuerpo golpeando el suelo con un sonido pesado que resonó en la noche. Corrí a la puerta, abrazando a Tommy y Lindsay, mi cuerpo exhausto, mi mente destrozada. Cuando miré por la ventana, vi el cuerpo de Michael en el suelo, inmóvil, la máscara blanca brillando bajo la luz de la luna. Pero cuando Loomis fue a revisar, ya no estaba. Desapareció en la noche, como si fuera parte de ella, como si la oscuridad lo hubiera tragado. Sobreviví, Tommy y Lindsay también, pero algo cambió en mí esa noche. El cuco de Tommy era real, y no era solo una historia para asustar niños. Era algo peor, algo que no se explica, que no muere. A veces, cuando cierro los ojos, veo esa máscara blanca, esos ojos vacíos. A veces, escucho pasos en la oscuridad, incluso estando tan lejos de esa noche. Y me pregunto si volverá, si ya me está observando, esperando el momento justo para terminar lo que comenzó.